estudio que tenían que hacerle y bueno, hoy a la Bueno, mañana le internaban y se ve que ya se está volviendo recién. bueno, está bien, no hay ningún inconveniente, pero lo importante es que su hija esté bien, que todos estén bien, digamos, en condiciones de salud, es lo primordial en estos tiempos, para poder seguir teniendo proyecto de vida, ¿no? Bueno, chicas, concretamente, estamos con un poco de atraso, lo vamos a recuperar mañana. Si les parece, pueden en algún horario juntarse. Mañana jueves. Yo durante la siesta puedo, si ustedes quieren, o si pueden también, me puedo hacer alguna horita de mañana, porque si bien ahora vamos a trabajar, bueno, digamos, sobre algún documento y vamos a empezar a pensar, a visualizar, como yo digo, el momento del examen final, con la dinámica que tienen pautada con el profesor, qué estrategia, digamos, de presentación ustedes van a montar. Como siempre decimos, empezar a pensar a partir del encuadre del examen final de la materia, cómo vamos a rendir, qué vamos a decir, cómo nos vamos a organizar, sin duda, digo, haciendo uso de los recursos visuales, de los afiches, de los ayuda a memoria, de todo, digo, aquellos elementos que nos pueden sumar como apoyatura, ¿no? Ya sea un cuadro sinóptico. Está bueno, yo digo, siempre poner un afiche o empapelarse donde esté uno cerca, así sea incluso de forma exagerada, para tener algunas referencias, para tener presente algunas de las ideas que uno ha podido como ir consolidando, como ir apropiando en el proceso de reflexión. Profe, Sí, eh, el profe de antropología nos permite hacer un PowerPoint. qué genio. Bueno, me parece un elemento importante porque saben que este soporte, no sé, Agustina, si vos has trabajado, has tenido la experiencia de presentar en un examen de soporte, un Power, digo, como para ir guionándote, para ir apoyándote sobre lo que vas diciendo, Agustina. No, profe, nunca. Bueno, Solamente con entonces, el cuadrito que me hacían en una hoja. no, bueno, con más razón vamos a practicar. ¿Has hecho PowerPoint a lo largo de tu formación, digamos, has tenido la posibilidad, has aprendido a poder hacerlo o Sí, sí, necesitas? sí, ya hemos hecho. No. No, sí, ya he hecho. Bueno, vamos a hacer uno entonces, vamos a ir pensando en hacer un Power, como plantea Cintia, que me parece genial porque eso nos permite ir como ir hilando los minutos que nos va a tocar hablar. Profe, a su Sí, vez, lo que nos dijo él, que el PowerPoint no tiene que tener más de 3 plantillas, porque la exposición final es muy breve. Nos hace elegir un tema, bien, solamente un tema de interés, perfecto. hacer un PowerPoint no más de 3 plantillas y esa exposición no debe durar más de 5 minutos. Es Bien, muy chica. cortito. Supongo Bueno, que chica. después, bueno, nos hará preguntas generales, ¿no? Pero Perfecto. Tenemos el encuadre concreto a partir de los que nos plantea la compañera acá, Cintia, que es importante siempre saberlo, porque a veces cuando uno no pide consulta, no le pregunta al profesor, profe, ¿cómo es la modalidad de presentación del examen final? ¿Cómo hemos venido trabajando? Digo, eh, bienvenida ahí la compañera Sabrina, se ha reunido. Por eso vamos a tratar de repasar rápidamente lo que acabamos de decir, para que ella también lo tenga en cuenta. Bueno, bienvenida Sabrina, ¿nos escuchás? Sí, profe. Perfecto, rápidamente te comento lo que decían las chicas al comenzar. La pauta del encuadre de presentación del examen final está bien claro. Dice la compañera Cintia que el profesor les permite realizar un PowerPoint, entonces vamos a ir con esa estrategia de soporte, que un PowerPoint que no tenga más de 3 plantillas a partir de la elección de un tema de interés, dice la compañera, está bien,
y que no deben como desarrollar en su relato, en su discurso, en lo que ustedes vayan a preparar, no deben exceder los 5 minutos de presentación. Entonces, ya teniendo esas cosas claras, chicas, corremos con muchas ventajas. Yo sé que antropología no es una materia fácil. Antropología filosófica requiere de una lectura, bien reflexiva, de los autores que a ustedes puedan como ir leyendo, pero siempre pensando, ¿en qué sentido? En qué elementos conceptuales, si ustedes quieren, categorías o ideas, de algún pensador, de algún filósofo, de algún antropólogo que esté como siendo el que me genera la reflexión, como que me genera el disparador de poder pensar. eh, la materia nos puede aportar, cuáles son aquellas herramientas conceptuales que ustedes pueden visualizar en la materia, y también a la vez que pueden dar cuenta de su apropiación para poder analizar la realidad social, la realidad cultural, la realidad educativa que está atravesando el contexto en el que ustedes están formándose, en el contexto que ustedes van a trabajar. Eh, digo, la antropología filosófica, puntualmente, está compuesta por muchísimas disciplinas a su interior, ¿no? Porque la antropología está compuesta por las distintas ciencias sociales, pero digo, desde la sociología, la arqueología, la psicología, eh, tiene como la posibilidad de enfocarse a través de la cultura en la que el sujeto, ese hombre, ese ser está inserto del punto de vista histórico, cultural, particular, político, digo, eh, en el sentido bien amplio, lo que la materia yo en principio creo que le aporta al campo de la formación docente para no confundirlas, es la posibilidad de brindarle algunas ideas que les pueden ser de utilidad a ustedes para comprender el mundo, la cultura, el contexto, el ámbito en el cual ustedes se van insertando, ¿no? Como también para poder analizarlo. Y si se puede comprender y podemos avanzar en el análisis, perdón, digo, de pronto, ¿por qué no también pensar en una respuesta, en una reflexión hacia esa instancia que me atraviesa, ¿no? Ese momento histórico, social, cultural que me está atravesando para yo poder abordar esa realidad a partir de las reflexiones filosóficas, y educativas en torno al marco de lo escolar, de los contextos que envuelven a las comunidades, las modalidades, los ámbitos, porque de pronto no es lo mismo pensar, para hacer como una introducción general, el docente hoy que hace 5 años atrás. Ha cambiado mucho, está cambiando, estamos en un momento propicio para ponernos a reflexionar. Yo creo que más allá del autor en el que ustedes se encuentren, eh, o porque ustedes elijan, en el que ustedes encuentren su tema de interés, tienen que reconocer, o mejor dicho, poner en el análisis o en tela de juicio, vamos a decir, o en reflexión, para ser, digamos, un poco más generales, esta realidad social, cultural, antropológica, educativa, ¿no? Que está viviendo la humanidad y bueno, y mucho más el sistema educativo, ¿no? La educación en ese aspecto está mutando de manera permanente casi todos los días. Surgen nuevas formas, nuevas estrategias didácticas, nuevas maneras de comunicación,
cambios en las prioridades, digo. Esto ténganlo en cuenta porque creo que es una situación propicia para que ustedes, desde el autor y el tema que vayan pensando elegir, acá Cintia ya me adelantó su autor, su tema, y me parece excelente la elección, porque nos permite ampliamente poder tener, digo, una mirada bien dialéctica de lo que es el análisis de la cultura, que un poco, y el análisis del hombre y la mujer en la cultura, ¿no? No nos olvidemos de también ir incorporando nuestro discursos, conceptos bien inclusivos, ¿no? Digo, en el sentido de que ya eh, hablan de otra forma de concebir la cultura, la realidad, no ser homocentristas en ese aspecto y mucho más cuando se trata de una materia que estudia al hombre y a la mujer como es la antropología, ¿no? El ser humano no está aislado de sus valores, de sus principios, de sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones. Digo, desde el punto de vista antropológico, creo que es muy enriquecedor eh, pensar la validez de un sistema de valores, de un ser que está ahí en una cultura particular, con una escala de valores, una escala, digo, de valoraciones en todo aspecto que es propia de su construcción histórica, que es propia de sus problemáticas, que fue propia de su historia, no de sus realidades, y que fueron dando batalla, digo, que fueron dando, produciendo cambios subjetivantes, cambios que son instituyentes a los instituidos, ¿no? Que va como por ahí queriendo como cristalizar o sedimentar lo que es la cultura hegemónica, digo, ¿no? Esa cultura dominante, mucho más cuando la pensamos desde el punto de vista antropológico. En sí, lo que quiero decirles es que pueden jactarse ustedes de ser bien profundas en su reflexión y más allá del tema que elijan, yo les propongo y les sugiero, como lo he hecho siempre, que se guionen un poco lo que van a decir, pero no aislado del programa de la materia. Digo, van a tomar un autor, van a salir de ahí en el camino, digamos, de lo que va a ser el análisis de la reflexión y la reflexión de mi paso por la materia y qué realmente me aportó este espacio a mí para el día de mañana ser mejor docente. ¿Qué me está, digamos, queriendo decir? ¿Qué me está propiciando? ¿Qué me está sumando? ¿Me está sumando algo realmente o es simplemente algo que no tiene sentido o no tiene razón de ser? Yo creo que esa pregunta la podemos responder fácilmente, pero la traigo porque a veces parece de que no podemos poner en valor el espacio de formación. Y ustedes, fíjense que en los profesorados, por lo menos en este plan de estudio, es la única materia filosófica que tienen. No tienen ni epistemología, no tienen ni ética, no tienen ni filosofía, digo sí, antropología filosófica, pero digo como espacios de formación en las ciencias humanas. La reina madre de las ciencias humanas, que debería ser en parte, vamos a decirlo así, uno de los pilares de la formación docente, porque es justamente una reflexión sobre el ser humano, ¿no? Sobre los seres humanos y humanas. De pronto digo, eh, debemos darle un poco de importancia porque va a ser el único paso, la única impronta, entre otras, que podemos llegar a pensar de forma específica como ahora. Entonces, digo, como para hacer una introducción y volver a hacer una síntesis, ya sabemos cuál es el encuadre, no más de 3 plantillas, empecemos a pensar y visualizar ese examen. ¿Qué va a decir Agustina Luna? ¿Qué va a decir Cintia? ¿Sobre qué va a reflexionar Sabrina Rodríguez? ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a visualizar, que empiecen a
como a tener en claro que solamente la elección del tema de interés y del autor puede ser un disparador para el profesor. Después, en los minutos que le quedan, les van a preguntar algunas cuestiones, digamos, de la teoría, porque hay algo en que la filosofía es bastante rígida, pero no, digo, en ese aspecto es como exigente más que rígida, pero sí es flexible a la hora de poder pensarla, ¿no? De hecho, la filosofía no es un dogma ni una doctrina, es justamente la posibilidad de poder pensar, rebatir y refutar cualquier idea que nos permita, digamos, otra idea. Esto de construir en el debate el conocimiento, ¿no? Si hay algo que es flexible, digo, es la filosofía, pero sí es exigente a la hora de tener como a la comprensión de algunos conceptos básicos, ¿no? Como, digo, como poder definirla a la misma filosofía, a la misma antropología, para que esta antropología filosófica nos permita, digamos, comprender los distintos contextos, digo, eh, que nos permita a futuro, en el lugar donde trabajemos, a donde nos desempeñemos, tener la posibilidad y la empatía de ponerse en el lugar del otro desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, político. Digo, no es para hacer diferencia, ni mucho menos, pero creo que es importante que ustedes puedan visualizar que el campo de trabajo de un maestro, una maestra, puede ser muy variado. Y es en este sentido que cuando hablamos de culturas, y si hago hincapié en la S porque en la antropología clásica, el modelo ideal, esto lo comento entre paréntesis porque no es mi especialidad, pero bueno, es lo que yo he aprendido, que siempre la cultura de referencia era la cultura europea, de hecho era la cultura con que se comparaba todo. Había como una especie de eurocentrismo en la civilización occidental a la hora de inclusive de poner en valor qué es lo que es conocimiento y qué es lo que no. Y se dejaban como, o se empezaban, digo, a ver las culturas externas a la eurocéntrica como algo más exótico, como algo inferior, como que el modelo ideal de la cultura por su naturaleza superior era la europea, la eurocéntrica. Y bueno, a partir del corrimiento de la antropología clásica a la antropología contemporánea, eh, ha habido como un giro epistemológico de poner en valor todas aquellas culturas, si no la cultura eurocéntrica, sino las distintas culturas a nivel global, digamos, a nivel planetario, a donde para poder comprender los significados de sus símbolos, de sus creencias, de sus sistemas de fe, digo, o sus sistemas de creencia, a donde el valor de los autores digo, como seres de la cultura, o mejor dicho, el lugar en sí de los distintos y de distintas actores y actoras de la cultura, en el lugar que les toca, de acuerdo a sus principios de existencia, en cuanto a poner en valor todas aquellas cosas que parecían ir en contra de esta idea homogénea de la civilización eurocéntrica como la cultura a seguir. Y ahí hubo un cambio impresionante porque la antropología se pudo crecer, pudo desarrollarse, pudo empezar a comprender signos y símbolos y poner en valor sistemas de valor y de creencia de otras culturas y de distintas culturas a donde realmente se valoran desde otro lugar, a donde se intenta, digo, inmiscuirse como lo propone, inclusive esto es un aporte que le puede llegar a servir mucho a ustedes, el gran aporte que le hace la antropología a la educación o a las sociedades de la educación es
Em, entre otras cosas, el concepto de informante clave dentro de la cultura y un sistema, ya les voy a decir claramente el nombre, es una metodología en realidad. Bueno, si lo puedo dilucidar rápidamente. Que es el método, digamos, de entrevista, el método de abordaje, que es un método de investigación, ¿está bien? Concretamente, ya voy a acordar, lo voy a seguir buscando, pero es el gran aporte que le hace y sirve realmente para no solamente investigar, sino para poder tener un poco de criterio a la hora de poder abordar las distintas culturas, digo, o los distintos espacios que comprende en su organización social y política una cultura para tener la clave de qué es lo importante de tener en cuenta. ¿Está bien? Más allá de las diferencias culturales, las diferencias físicas y de pensamiento, digo, está bueno que podamos comprender que históricamente ya hay como un corrimiento de la antropología clásica, esto que yo les decía, un corrimiento epistemológico, y y este método, que si ustedes me permiten, ya me va a salir. No, en este momento ahí viene Inés, se pudo conectar. Bueno, ¿quiénes estamos en la sala? Chica, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bueno. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se fue la compañera Cintia? Parece que sí. Bueno. Chicas, digo, es un aporte importantísimo, pero digo, para ser operativo, yo esto lo estaba produciendo a modo de introducción. ¿Está bien? Yo creo que es claro ir a lo conciso y ir como al grano respecto de... ahí me acordé el método es el método etnográfico. El gran aporte que le hace la antropología al campo de la educación es el método etnográfico. Es un método que detalladamente nos permite abordar la, las distintas organizaciones, los grupos, las comunidades, tiene algunas técnicas que realmente son relevantes y que nos sirven, como esto que decía recién del informante clave. Yo sí los digo eso como para que ustedes vean algunos puntos de contacto y de relación muy importante y significativa que tiene el campo de la antropología y el campo de la educación, ¿no? Entonces, concretamente, lo que yo pretendo es que ustedes ya acordemos una próxima reunión. Obviamente vamos a pasar a explicar una cosita acá que quiero, pero digo, acordemos en que ustedes tienen que ya ir seleccionando un autor para en esas 3 plantillas, ahora que llegó Inés, le contamos, ella seguro ya sabe, respecto a que tiene que seleccionar un tema de interés, un autor, que pueda hacer un PowerPoint de no más de 3 plantillas, que tiene que, digo, dar cuenta de algunos elementos conceptuales que nos pueden llegar a servir para el análisis de la realidad social, cultural, antropológica y educativa, escolar en la que estamos insertos, digo, como una de las posibilidades de trabajo. Uno puede debatir y profundizar a partir de muchísimos temas, pero quiero que ustedes sepan y tengan claro que esto de preparar un temita y empezar a hablar 5 minutos va a ser como la forma en que nosotros vamos a ir avanzando para que el profe después nos haga algunas preguntas. Y digo, y en esto de hacerse unas preguntas, de que los profes les hagan una pregunta, puede llegar a resultar
un poco desestabilizador, complejo, porque por ahí las va a poner en duda. Yo quiero que ustedes entiendan dos cosas puntuales sobre, ya hablamos un poco de lo que va a ser el inicio, ¿no? De la presentación, que es este poner en valor brevemente, como decimos siempre, las herramientas que me brinda la materia, antropología filosófica, para mi campo social, ¿no? Ahí se vuelve a reunir Cintia, bienvenida de nuevo. Le decía a las chicas que me acordaba el método, y el método es el método etnográfico, chica. El método etnográfico es un método importantísimo, lo aplicamos en la escuela de forma permanente, cuando hacemos análisis institucional en las escuelas, cuando investigamos, cuando averiguamos sobre o diagnosticamos, vamos a decir entre comillas, la situación escolar de algunos de los grupos. El método etnográfico tiene como la necesidad de que la persona que lo lleva adelante, que lo puede usar como método de investigación, como método de abordaje y de intervención, inclusive en algunos de los grupos, de las comunidades, más allá de la cultura que sea, por decirlo de manera general, nos permite encontrar quién es el informante clave, quién es el que tiene la información en esa organización, en ese grupo. Y por otro lado, esta cuestión de nosotros inmiscuirnos dentro de esta comunidad, ¿no? De manera etnográfica, relevando voz a voz, tratando de observar, de registrar, que es el trabajo que hace el docente en el aula, chicas. Fíjense ustedes que el método etnográfico es tan importante que lo llevamos a cabo en el uso de la cotidianidad escolar. Digo, y viene promovido desde la antropología, es un constructo de conocimiento propio de la antropología como disciplina, ¿no? O como disciplinas, digo, porque la antropología justamente está compuesta por disciplinas. Pero yo no me quiero, ahí le doy la palabra a Agustina, pero digo, no me quiero ir de que vamos a pasar en limpio el inicio. Poner en valor brevemente las herramientas conceptuales, las categorías, las ideas, los objetivos que tiene el espacio de antropología. Antes de presentar la plantilla, si es posible. Antes de presentar la plantilla, le decimos al profe lo que nos parece importante de los aportes de esta materia. En primer lugar, digo, para poder analizar nuestra realidad futuro, fíjense ustedes que no es lo mismo trabajar en la escuela del campo, en el campo, trabajar en una escuela en la ciudad, en la periferia, trabajar, digo, de pronto en una escuela de contexto de encierro. Rápidamente, por ponerlo en palabras, nuestro destino, nuestro campo de trabajo futuro puede conllevar la necesidad de poder aprender a convivir con distintas comunidades, con distintas culturas. Entonces, o subculturas, si ustedes quieren, para entenderlo de mejor forma, pero digo, ya tenemos en claro que necesitamos como hacer un inicio, decir unas pocas palabras de en 1 o 2 minutos, si ustedes quieren un poquito más, pero digo, el inicio va a ser poner en valor brevemente las herramientas conceptuales de la materia para qué me sirven a mí como docente, para analizar, para comprender la realidad cultural, la realidad social, la realidad escolar de ese grupo, de esa comunidad, in situ, en situación atravesada por la realidad de un territorio particular y una historia particular, una historia única, ¿no? Digo, en ese sentido, lo que decía recién respecto al tema de las culturas con S, porque realmente vivimos rodeados de culturas. Y la cultura no es como era antes, que era un modelo único, ideal al que había que perseguir. Hay que poner en valor otros conocimientos, otros saberes que surgen de la particularidad y de la peculiaridad, digamos, de las culturas con S. Ahí le doy la palabra a Agustina, pero digo, ¿cómo poner en valor este inicio? Y yo creo que como lo hemos hecho siempre, si bien el fundamento en el programa es muy cortito, porque yo lo estuve leyendo anoche, es menor el fundamento, o sea, es muy básico, muy general. Creo que les da la posibilidad a ustedes de poder flexiblemente ir y volver en su análisis. Yo creo que las preguntas que después de su presentación
para el desarrollo del examen, las preguntas que le va a hacer el profesor, porque seguramente, como es filosofía, chica, la pregunta tiene que estar presente. Esto es antropología filosófica, esto es un espacio de debate, es un espacio de reflexión, es un espacio de construcción, de conocimiento. Digo, en ese sentido, la antropología filosófica es flexible, pero es exigente a la idea de poder, como les decía al principio, tener con claridad algunos elementos que me permitan un primer abordaje. O sea, comprender algunos conceptos teóricos, digámoslo con nombre y apellido, conceptos y categorías teóricas que me permiten como abordar el análisis de la realidad histórica o de la realidad que atraviesa los seres humanos y humanas, digo yo, porque es importante ya ir comprendiendo que no todo digamos, queda supeditado a la idea de hombres de manera eurocéntrica, o como diría la antropología, ¿no? Paternalista y patriarcal, ¿no? Porque es un concepto bien de la antropología, esto de que hay que poner en cuestión estos órdenes patriarcales, digo, que atraviesan nuestras realidades, que van emergiendo de distintas organizaciones, de distintas realidades. Fíjese usted. Entonces, para llegar hasta aquí, que van a ser como los primeros minutos del examen, hay que tener en claro que uno debe haber elegido un tema, un autor, poner en valor la materia y empezar a presentar el sistema de pensamiento que propone en el texto el autor, digamos, como hacer un resumen, chicas, ni más ni menos, pero no un resumen taxativo, sino un resumen más bien reflexivo, un resumen flexible, a donde sea como, más que todo, no algo a repetir de manera memorística, sino que por el contrario, estamos en filosofía y estamos en antropología y es importante, digo, poner en diálogo, poner a debate esta presentación, pero no descuidar, digo, la rigurosidad conceptual, esto que lo vuelvo a decir, la rigurosidad conceptual con la que el autor presenta ese tema. El tema del texto que ustedes, si el texto deduce el tema de la solidaridad, si es el tema de Casalla, será la lectura culturalmente situada, como eligió la compañera Cintia. Y, ¿cómo? ¿Me escuchan, chicas? Hola. Sí, profe. Bueno, Yo le quería preguntar, se me hizo una duda antes que siga. bueno. ¿Es un tema o una unidad? Porque ahora estoy viendo el programa y leyendo los temas de la unidad, todo se relaciona. No sé si es un tema de Bueno, eso. usted se está adelantando a lo que yo voy a proponerles, justamente, y está muy bien que así lo proponga con las compañeras, que lo diga, porque como decía recién, estamos en el inicio de ese examen final. ¿Cómo vamos a seguir, profe, si el profesor nos va a preguntar, ¿y qué le vamos a contestar? ¿Cómo vamos? ¿Qué le vamos a decir? Y bueno. Y cuando uno hace una integración a partir de una idea, parte de uno de los temas del programa, ya sea la unidad 1, la unidad 4, y trata como hacer un tránsito, digo, de reflexión, un relato que vaya recuperando algunas postas, que vaya recuperando algunos temas en relación con los temas más sobresalientes o los temas más importantes del resto del programa, de las unidades, digo, también como de la unidad a la que pertenece el autor, obviamente, o la unidad a la que pertenece la idea, el tema de que usted elija trabajar. Digo, ese va a ser la estrategia 2. La estrategia 1 ya está clara. La estrategia 2, digo, para el desarrollo, pensando el examen final en 3 momentos: inicio, apertura, introducción, desarrollo, que va a ser de esta presentación de ustedes de 5 minutos de un tema de interés en 3 plantillas de PowerPoint, y después va a estar dada ¿a qué?
al intercambio con el profesor. ¿Y qué ustedes tienen que dar cuenta en ese intercambio? De que en este guionado, en este discurso, en este relato que ustedes van a preparar, van a como a tenerlo como ahí en vista, haciendo uso de los cuadros de síntesis, de los mapas conceptuales, de todos aquellos recursos que ustedes se puedan valer en la virtualidad, si tienen paredes en papel enlace, si tienen apuntes, digo, ténganlos en cuenta, no para leer, digo, de memoria, sino para tenerlos referentes ahí presentes y uno poder ir a medida que va ordenando o va desarrollando la presentación o el relato como lo ha pensado, ¿está bien? Digo, como segundo momento clave del examen final, el poder establecer las relaciones que uno puede llegar a realizar a partir del tema que ha elegido. Paso en síntesis todo lo que dije rápidamente, que se acaba de volver a conectar la compañera. Iniciamos el examen poniendo en valor cuáles son las herramientas que me permite, digamos, el aporte de antropología filosófica, porque es importante, como decimos siempre, el espacio de esta materia, qué aporte nos hace para nuestro trabajo como docentes con seres humanos, con personas que tienen trayectorias e historias distintas, ¿no? Que vienen de distintos lugares, que tienen inclusive sistemas de creencias diferentes, que vienen desde otros orígenes culturales. Digo, esto es importante que lo tengan en cuenta. Y después, esta idea después de poner en valor las herramientas para mi campo escolar, que yo puedo, digamos, considerar, como decía el método etnográfico, esta idea de las culturas con S, digo, y cuestiones generales que son muy significativas, los cambios que vivimos hoy en día. Después ir presentando, bueno, profesor, el tema que yo elegí, porque me parece que es un tema bien amplio, que es un tema que me permite relacionar algunas ideas con otros autores. Está bien, es el tema, como eligió Cintia o Belén, que habían elegido Casalla una y Dussel otra. Digo, el texto de Casalla, de la lectura culturalmente situada, es un texto precioso para poder abordar el intento de un análisis de lo que significa hacer lecturas situadas de la realidad cultural, de la realidad histórica, de la realidad escolar. Digo, y cuando digo esto, digo reflexiones, porque en realidad uno no construye un objeto de estudio, sino que hay una doble situacionalidad respecto del objeto de estudio y de la subjetividad y del propio ser humano o humana que reflexiona ante ese objeto de estudio. Digo, todas aquellas objetivaciones de verdad que yo quiera hacer acerca de ese objeto, en realidad tienen un sesgo subjetivo sobre mi valoración, sobre mi sistema de creencias, sobre lo que yo creo que está bien, lo que yo creo que está mal, desde mi historia, desde mis hábitos, mis tradiciones. Entonces, digo, para no irme por las ramas, en este momento, como decía Agustina, que yo tengo que preparar el tema, que yo expongo las categorías, los conceptos que explica el autor, tratemos de hacer hablar los autores. Cuando yo digo esto, digo lo que decía Agustina recién, esto de decir, presento el tema, bueno, desarrollo en 3 diapositivas, y cuando vaya promediando el profesor me va a preguntar, porque al profesor le gusta preguntar, porque es filósofo, es un profesor que le gusta escuchar, le gusta pensar, escuchar los pensamientos o las reflexiones de los estudiantes. ¿Está bien? Entonces les va como a cortar el relato y les va a hacer alguna pregunta. Y se les va a hacer, no para fusilarlas a ver si saben o no saben. No, les va a preguntar para que ustedes puedan reflexionar a la hora de entablar relaciones conceptuales de los distintos autores de la misma unidad o de distintas unidades para poder promover una reflexión más integral, una reflexión más acabada de lo que están diciendo. Digo, en otras palabras, no sé si soy claro, pero digo, en este momento el profesor lo que va a pretender es que ustedes le demuestren que han podido y establecer relaciones con conceptos de otras unidades que están vinculados seguramente, todo en el campo de la antropología, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas,
tiene algún punto de conexión, tiene un punto de contacto, de relación, algunas ideas más que otras, digo, pero de pronto creo que la estrategia 2 de este segundo momento, si bien vamos a ensayar, por eso quiero que ahora me digan rápidamente, después que termine esta idea, de qué día rinden y cómo vamos a seguir. Y también después cómo vamos a cerrar, se los voy a comentar. Pero digo, este momento es clave. Este momento es casi el 50% del examen. El que pueda, digamos, establecer relaciones conceptuales a partir del tema que eligió para presentar. No, pero como dice Dussel, como dice Casalla, como dice Eduardo Romero en el texto de la solidaridad, porque en realidad ese es un texto del profesor, que él como se formó con Dussel, lo pone en valor, hace como un análisis de la teoría dialéctica que propone Enrique Dussel. Digo, Enrique Dussel es de acá nomás, Profe, sí, disculpe, sí, yo tenía esa duda porque yo voy a hablar sobre la alteridad de Dussel también. buenísimo, perfecto, Y, y- hermoso pero concepto. en un video, en el principio de la cursada, el profe también nos puso un video que habla sobre el tema también de alteridad, pero desde Immanuel, Kant, no, Kant. Ah, ya Immanuel sé, Levinas. de, de- Entonces, de desde Levinas, sí, desde Levinas, que nos puso un video que habla también sobre la alteridad. bien, Eh, yo yo ahí anoto. tenía una confusión porque no sabía si hablarlo desde Dussel, porque creo que Dussel toma el concepto de Immanuel Levinas y obviamente que él después es como que también da su aporte. Tal cual. Yo creo que ahí justamente lo que vos estás diciendo, Inés, da la pauta de la necesidad de comprensión de la importancia de este punto 2, de esta estrategia 2, de este momento del examen final. No importa si se oponen, digo, si están discutiendo o si Dussel suma, seguramente lo que Dussel debe tomar y debe mejorar la teoría de Levinas Sí, de acuerdo a lo que es el concepto de alteridad y la implicancia que tiene en la realidad hoy. Fíjate lo que implica pensar la alteridad en una realidad social actual y más en la escuela, ¿no? Toda esta cuestión de la discriminación, de la inclusión. Bueno, yo creo que vivimos una coyuntura histórica que habla por sí sola cuando hablamos de la alteridad. Pero no te preocupes que yo voy a revisar algunas cuestiones respecto a eso para ayudarte de manera más puntual. Por eso también les pedía, que Cintia me lo pasó, que elijan el tema y el texto y me lo pasen, a ver que yo lo puedo mirar y en la próxima reunión, cuando ustedes ensayen la presentación, porque vamos a hacer eso, el mismo ejercicio, vamos a tener por lo menos 2 reuniones más antes que ustedes rindan. Más adelante, ahora en este encuentro, les voy a hablar de un posible cierre, ¿no? Pero digo, en estos 2 encuentros que tenemos por delante, lo que yo pretendo y lo que yo creo que el programa les está pidiendo es que ustedes puedan preparar una presentación, no solamente a donde puedan eh, exponer el tema de interés o el tema que elijan en sí, pero digo, sino de que a partir de ese tema ustedes puedan establecer relaciones con otros tópicos, con otros conceptos, con otras categorías que nos propone la materia, para poder tener una mejor lectura, una lectura más crítica, una lectura más profunda, una reflexión, eh, digo, permanente, si ustedes quieren, sobre el objeto de estudio de la cultura o la antropología filosófica como objeto de estudio puntualmente y qué aportes, como decimos siempre, realiza el campo escolar, el campo de la educación. Entonces yo creo que ahí está bueno que ustedes ya vayan pensando en el autor, que ustedes me preparen para la próxima reunión algunas diapositivas y que me pasen previamente
el autor y el texto para que yo pueda acomodar un poco las diapositivas, digo, en el sentido de, no de acomodar para decirles lo que tienen que decir, sino digo, para ayudarles a entender qué otras ideas pueden ir incorporando en el relato a partir de otros autores. No nos centremos solamente en el autor que vamos a presentar. Creo que acá está la clave del examen final, vuelvo a decir. El profesor está esperando en parte que ustedes puedan establecer relaciones conceptuales a partir del tema que eligieron y del autor, pero con otros autores, con otros puntos de las distintas unidades, si ustedes quieren, que puedan dar cuenta que han tenido una lectura integral, chicas, de los distintos autores. Es un programa lindo, pueden ir y volver con facilidad, y fíjense que todos los conceptos están como en relación, ¿no? Permanente. Digo esto en el sentido de que la alteridad puede estar vinculada con, digo, la alteridad si la pensamos como forma de sororidad, la sororidad de la alteridad, en la solidaridad, en la lectura culturalmente situada, en esto de que dice Mario Casallas, de que en realidad lo que está haciendo aquella persona que analiza es una reflexión, no está objetivando ni diciendo una verdad, sino que está tratando de caracterizar esa situación, ya sea histórica, en diálogo, digamos, o en debate con quien mira, con quien analiza, a partir de los lentes que tiene quien analiza esa realidad educativa, esa realidad escolar. Y también digo esto porque es importante que sepan que no es todo el examen esto, ¿eh? Yo creo que en realidad lo que el profesor pretende es que la última parte del examen, en el cierre que ustedes puedan dar cuenta de todo lo que todavía necesitan seguir reflexionando, de todas aquellas cosas que ameritan y nos interpelan a pensar el día a día, chicas. ¿Está bien? Del tema de la educación sexual e integral en la escuela, de la discriminación, de las infancias trans, de la violencia en la escuela, de, bueno, muchísimos temas que hoy por hoy, de manera cultural y de manera filosófica, meditan una reflexión y un posicionamiento, porque no nos quedemos solamente en el análisis y en la reflexión, porque si no, lo único que estamos haciendo es un revisionismo. Tratemos de incorporar estos conceptos, estas herramientas para poder elaborar un análisis, una reflexión, pero tomando un posicionamiento, tratando, digamos, de ser inclusivos, de ser solidarios, de ser amplios con el conocimiento, pero nunca olvidándonos de las palabras claves que son los conceptos o las categorías que los autores nos aportan desde este espacio, que es lo que el profesor quiere. Quiere saber que ustedes usan los conceptos bien, chicas, que ustedes están pudiendo a darle un sentido de aplicación en la comprensión desde el concepto que la materia les aporta para poder caracterizar, describir una situación de la realidad escolar, de la cultura o de la comunidad, concretamente, ¿no? En ese sentido es que yo digo que, para repasar de nuevo rápidamente, que el primer momento tiene que estar compuesto ahí por poner en valor el espacio, la fundamentación, cuál es la importancia de incorporar como maestras y maestros algunas herramientas de la antropología filosófica, la importancia que tiene. Yo creo que está bueno poner en valor esto que decíamos al principio, de que desde el punto de vista de las ciencias humanas, como pilar del pensamiento en la humanidad, digamos, de la racionalidad, digo, de las subjetividades, como conceptos propios del pensamiento, de la producción de un pensamiento filosófico, es, digo, esto de poder reflejar que ustedes logran poder aplicar en el análisis de la realidad cultural los conceptos y aportes que la antropología filosófica les hace como maestras, digo. A partir de eso, hacer la presentación
decir por qué, justificar claramente por qué eligen este tema, que les parece, amplio e interesante porque les permite la reflexión o la relación, la articulación en la reflexión con otros conceptos que también propone la materia. Digo que es como un punto de partida, como una apertura al diálogo, a la dialéctica, digamos, en la construcción de reflexiones. Y por supuesto, de ahí de ser estratégicamente concisos y concisas más que todo ustedes a la hora de poder relacionar el tema que van a analizar con, vamos a decir, con otros conceptos, con otros temas, con otras ideas de las distintas unidades o de la unidad del programa de la materia. Por otra parte, como ya dejando en claro cuál es el fuerte del segundo momento, del desarrollo del examen final, de su presentación, el profesor seguramente les va a preguntar, como les decía, pero esto no tiene que atemorizarlas, para nada, al contrario, esto lo que tiene que producir es vamos a decir, un reimpulso en lo que ustedes ya venían pensando, en lo que venían trabajando, y tratar de que si el profesor, digamos, hace mención a un autor en particular, que ustedes puedan, responder con sus palabras, a su manera, y seguir el relato que ustedes tenían preparado. Yo me lo imagino un poco así al examen. El profesor les va a hacer alguna que otra pregunta, pero no mucho más que eso. Y lo que va a tratar de establecer en esa pregunta es si realmente han profundizado en el análisis del concepto que están eligiendo presentar, y si a partir de eso pueden relacionar con otras ideas del programa. Y por último, como cierre, yo creo que se cae como de maduro el gran cierre que podemos hacer. Todas estas cuestiones que nos interpelan en la actualidad desde la pandemia, las formas, las costumbres, los hábitos, cómo viene todo en poco tiempo a reformular la historia tan recientemente, que podemos hablar de muchísimas cosas, de los cambios en los hábitos de trabajo, en los hábitos de escolares, en los sistemas de producción, para los cultos, para las reuniones, cómo ha como restringido esta realidad el contacto social en la construcción de resistencias en las organizaciones, todo lo que está sucediendo a nivel pandémico, pero también todo lo que está sucediendo a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, con los cambios que cada vez se hacen más visibles, o por lo menos aquellas ideas que vienen como pregonando algunas minorías étnicas, como los pueblos originarios, los colectivos LGTB, desde el matrimonio igualitario hasta hoy, el simple hecho de las redes sociales, como han penetrado en la vida cotidiana de las personas, estamos realmente con un río revuelto. Es así. Yo pienso, digamos, de que para un cierre ustedes pueden como poner en reflexión esto de qué tanto todavía les falta para aprender, bien, a poder comprender nuevas situaciones en el campo de la educación, y también no solamente, a poder comprenderlas, como decíamos al principio, esta cuestión del análisis y la reflexión, sino de poder elaborar una cuestión más propositiva, en perspectiva, una cuestión más de propuesta, de proponer, de transformar, porque ahí está justamente el quid de la cuestión. El maestro transforma. ¿Y cómo va a transformar? Y educando. Ay, ¿de qué forma educa el maestro? ¿De qué forma enseña el maestro? Y considerando todas estas cosas, o
Digo, de pronto el 11 de octubre va a seguir siendo el 12 de octubre el Día de la Escultura, digo, del reencuentro de dos mundos, como nos enseñaban hace años, o va a seguir siendo el último día de libertad de los pueblos originarios, o va a empezar a ser, digo, eso, o qué sé yo, de pronto hay muchas cosas para pensar que implican contenidos de enseñanza del currículum escolar, a donde ustedes tienen que tomar posición y hacer propuestas. Digo, hacer propuestas, digo, tomar como la posibilidad de llegar a una reflexión y tomar esa reflexión para después luego elaborar propuestas de enseñanza o realizar prácticas educativas que realmente sean inclusivas, que sean solidarias, que sean con sororidad, que, digamos, se vean sostenidas por valores que realmente promulgan la construcción, la participación colectiva más allá del grupo, la etnia, la sexualidad, el origen, la situación económica de cada una de ustedes. O van a discriminar a los chicos que vienen de Bolivia y los tengan en el aula, o los van a mirar, o los van a evaluar con otro criterio, digo. Implican todas esas cosas, pensar un cierre de esta materia. Implica hasta cómo voy a pensar la valoración al momento de la evaluación de una persona, un ser, una niña, un niño, que de pronto no vaya con mi creencia o no esté alineado con mi principio de valor en cuanto a un tema, puede ser de un colectivo LGTB, puede ser una otra creencia, otra religión, otra fe, o es de otro país, o es de un pueblo originario, tiene otros valores. Yo puedo coexistir, puedo enseñar a ser solidarios, a coexistir, puedo enseñar más que a ser tolerante, a aceptar la diversidad, a aceptar la alteridad, a aceptar las diferencias. Esa es la pregunta para mí más importante que ustedes tienen que ponerse a pensar al momento de intentar cerrar el examen final. Si bien no está del todo cerrado esto, digo, de pronto también cuántas cosas en nuestras costumbres o hábitos laborales tenemos que cambiar a partir de lo que la tecnología nos interpela para seguir enseñando a futuro si seguimos en la virtualidad. ¿Cómo ha modificado esta reciente historia nuestros comportamientos como sociedad, como conjunto, digo, de organizaciones, como instituciones escolares, como necesidades de aprendizaje, de acuerdo a la realidad que nos atraviesa día a día? ¿Cuántos maestros han tenido que poner a aprender cosas nuevas? Y antropológicamente tiene un impacto porque debemos inclusive reflexionar si realmente la tecnología va a ser el fin en sí mismo de la enseñanza, o lo vamos a ver como un medio, como un soporte de canalización de conocimiento, donde del otro lado hay otro ser humano, o simplemente nos vamos a restringir a dar por sentado esta cuestión de que la tecnología puede hacer por sí sola el trabajo. Digo, implica repensarse y situarse en la problemática, de que ustedes puedan situarse y ponerse en los zapatos de maestra, que les va a tocar enseñar en un desafío de un siglo XXI que recién comienza, cargadísimo de muchos cambios. ¿Está bien? Entonces yo creo que la pregunta más radical, si ustedes quieren radical, la pregunta más significativa puede partir desde alguno de esos posibles cierres, ¿no? Pensar sobre todo esta cuestión desde el punto de vista propositivo me parece la más potente, porque significa para nosotros desaprender y aprender a aceptar muchas diferencias. Y antropológicamente no estamos acostumbrados en nuestra tradición, en nuestro folclore, pero bueno, son cosas que por ahí necesitamos poner a pensar
para ver realmente cómo seguimos este camino. Y por sobre todas las cosas, no nos olvidemos de que somos seres humanos, y humanas, como digo yo, que estamos en búsqueda de poder ser felices en un, vamos a decir, como lo dice Cuyen, justamente, otro filósofo argentino, al cual el profe Romero le gusta mucho, que es homogeneizar en la diversidad. Ese es el lema de Cuyen, ¿no? De decir, ¿cómo homogeneizamos en la diversidad? Qué desafío por delante que tienen los maestros el día de mañana. Así que, chicas, en principio, este sería un poco la introducción a la preparación de su examen final. Yo les propongo que a partir de que la construcción de sus PowerPoint, de sus plantillas, de que ya empiecen a poner en palabras, que se puedan guionar, que puedan ya preparar un relato, un discurso, que se llenen de afiche alrededor suyo. Yo sé que les va a ir bien porque son personas reflexivas que comprenden la importancia de poder comprender una categoría para poder usarla, ¿no? No nos metamos en camisa de 11 varas por ahí. Sí, no repitamos muchas cosas que no entendemos porque ahí por ahí el profesor se da cuenta, nos pesca y nos pregunta y bueno, nos complica la existencia. Pero digo, de pronto el profesor va a preguntar, sí va a preguntar, no va a preguntar mucho, va a preguntar, pero lo va a hacer en aras de buscar una reflexión en ustedes, de que puedan relacionar, articular los conceptos de los distintos autores, chicas. Esa es la realidad. Así que bueno, si a ustedes les parece, sí, la escucho. Me tengo que retirar, pero Bueno, le agradezco muchísimo el espacio y se súper entendió. Gracias a ustedes, chicas. Chicas, quiero que el grupo lo sigamos respetando. ¿Les parece que Sí, profe. juntemos 2 días para... Bueno, agreguen entre ustedes, muchachas, por favor, y me avisan y hacemos la reunión. Yo este fin de semana voy a estar un poco más liberado. Ya estamos cerrando cuatrimestre, como que no tenemos más clases presenciales y ese tiempo es valioso para poder reunirnos. Así que les pido, no sé qué les parece a ustedes, que entre mañana y pasado nos volvamos a reunir con el tema seleccionado. Vamos a volver a repasar las estrategias que hemos planteado. Les voy a subir la grabación para que la puedan ver, para que la puedan escuchar de nuevo. Y no olvidarse de mandarme los textos de que cada uno va a elegir para que yo pueda ayudarles con más solvencia, con más, digamos, criterio conceptual, con más rigurosidad conceptual. Profe, ¿se lo pasamos vía mail a los textos? Sí, vía mail, pónganlos en el grupo de WhatsApp o mándenmelo a mí, no hay ningún inconveniente. Bueno, yo mañana no me comprometo, profe, porque yo hoy tenía un parcial de matemática y como estuve con mi nena internada, sí, está así bien, que no se supongo preocupe. que la profe me va a dar entre mañana y pasado para poder realizarlo. Bueno, no sé, acuérdense entre ustedes, razón. yo el día sábado puedo, por la siesta o por la tarde, si no el día viernes a la mañana, avísenme, yo estoy a disposición. No quiero que no nos volvamos a reunir, sino quiero que nos juntemos 2 veces más, por lo menos, para que ustedes ensayen sus presentaciones, chicas, como hicimos para la materia que ya preparamos alguna vez. Creo que es un buen ejercicio. Sí, profe, la verdad que sí. Muchísimas gracias, profe. Bueno, chicas, gracias a ustedes. Gracias, Cintia. Dale. Si no el sábado no hay problema. Si necesitan el domingo, también. Yo les voy a ayudar. Avísenme con tiempo. No hay ningún problema. Muchísimas gracias, profe. Que tenga buenas chicas, tardes. Y que se mejore pronto su hija. Chau, chau. Gracias, profe. De nada, hasta luego. Bueno, chicas, espero su contacto. Hasta pronto.